Buenas tardes con todos. Vamos a iniciar nuestra clase de teoría de campos electromagnéticos correspondiente al grupo 02T. Hoy es martes 19 de octubre del 2021. Por favor, el estudiante Miguel Figueroa, levante su micro. Sí, profesor, buenas tardes. Ya. Hola, Miguel. Gracias por apoyarme el día de hoy. Cierra tu micro un momentito, por favor. Bien. A ver, les explico. En estos momentos estoy fuera de mi casa, pero de todas maneras tenemos que llevar adelante la clase programada para el día de hoy. Lo primero que vamos a hacer es, les voy a compartir el video que por precaución anoche grabé sobre la resolución de la primera práctica calificada que ustedes rindieron el día miércoles de la semana pasada. Ustedes saben que es obligación de los docentes resolver la práctica o los exámenes que se les toma a ustedes. Y hay que resolverlo la clase siguiente al día que se tomaron los exámenes. Entonces, hoy día tenemos programado primero la explicación de la resolución de la práctica que ustedes rindieron la semana pasada. Eso es lo primero que vamos a hacer. Y luego vamos a continuar explicando la resolución de otros problemas de la separata de problemas resueltos. ¿De acuerdo? Antes de ello, les recuerdo que mañana miércoles 20 es la fecha que hemos asignado para la presentación de su trabajo de investigación formativa, del avance de su trabajo de investigación formativa. Ese avance lo tienen que enviar a mi correo institucional el día de mañana, miércoles 20 de octubre, en el horario de 6 de la tarde a 9 de la noche. ¿De acuerdo? Así es, Miguel, por favor, confirma. Miguel, ¿me Sí, profesor. escuchas? Sí, sí. Sí, así es. Mañana está programado la entrega de sus trabajos de investigación formativa, ¿de acuerdo? Es correcto. Ya, muchas gracias. Cierra tu micro un momento. Bien. También recordarles que la próxima semana es la semana 8 y corresponde pues los exámenes parciales. Siempre respetamos la fecha que nos programe la Escuela de Ingeniería Eléctrica. Probablemente en el caso de ustedes, el grupo 02T, eh, nos programen el próximo martes. Hoy día es 19, sería el martes 26. Con toda seguridad nos van a programar esa fecha para que ustedes puedan rendir su examen parcial. Bien. Ahora sí, por favor, Miguel, necesito que levantes tu micro para que me confirmes eh, lo que vamos a hacer a continuación. Sí, profesor, aquí ¿Ya? estoy. A ver, miren, voy a ponerles el video que he grabado anoche sobre la resolución de la primera práctica calificada que ustedes rindieron el miércoles pasado. Ya vamos a iniciar el video. Buenas tardes con todos. ¿Me confirmas, voy a Miguel? explicarles la Sí, profesor, sí lo escucho. resolución ya de la Correcto. primera Escuchen, por favor. práctica calificada que rindieron la semana pasada. ¿Ya? Primero vamos a compartir la práctica que se tomó, ¿no? Acá la tienen. Profesor, ¿puede agrandar el video? El problema número 1, aquí lo pueden ver en pantalla, y acá tenemos el problema número 2. ¿De acuerdo? Esta práctica es la que se tomó la semana pasada a este grupo. Bien.
Voy a pasar a explicar la resolución de dicha práctica. ¿Ya? Voy a compartir. Aquí ustedes pueden observar, tenemos la resolución. ¿Ya? Explicamos. El problema número 1 dice lo siguiente. Una carga puntual más Q está situada en el origen de coordenadas y se halla rodeada de un dieléctrico inhomogéneo cuya permitividad relativa es 2 menos R sobre A, que ocupa un volumen esférico de radio A. Calcular. Primera pregunta. La densidad de flujo eléctrico, el vector D. Y nos dicen que apliquemos la ley de Gauss. Luego nos piden calcular la intensidad de campo eléctrico, es decir, el vector E, y el potencial eléctrico al interior del dieléctrico, cuando R es menor que A. Y nos piden hacer obligatoriamente la figura que corresponde a este caso. Bien. Como nos hablan de una carga puntual que está situada en el origen de coordenadas, aquí se puede observar el gráfico respectivo. ¿De acuerdo? Ahí ustedes pueden observar. Tenemos la carga puntual positiva, más Q. Esta carga puntual está rodeada de un dieléctrico que ocupa un volumen esférico de radio A. Entonces, ahí ustedes pueden ver, tenemos alrededor de la carga puntual este material dieléctrico de forma esférica y cuyo radio es A. Bien. Lo primero que nos piden es calcular el vector D, densidad de flujo eléctrico, el vector E, ya saben que es la intensidad de campo eléctrico, y el potencial en el interior del dieléctrico. Eso es lo primero que vamos a hacer. Para calcular el vector D, nos dicen que apliquemos la ley de Gauss. Bien, ahí ustedes pueden observar, esta es la ley de Gauss en su forma general. Ya saben que se debe cumplir que la integral cerrada de superficie de este producto escalar del vector D con el vector diferencial de superficie es igual a carga libre. Esta sería la expresión general para la ley de Gauss. Lo primero que tengo que hacer para aplicar la ley de Gauss es trazar una superficie gaussiana. Como en este caso queremos hallar el vector D al interior del dieléctrico, entonces la superficie gaussiana, que en este caso es esférica, tiene que estar al interior de dicho dieléctrico, ¿no? Suponemos que esta superficie gaussiana tiene un radio R, como se observa acá en el dibujo. Acá se ha dibujado un diferencial de superficie y ya sabemos que el vector diferencial de superficie es perpendicular a la superficie y saliendo de ella. El vector D en este caso será radial saliente y su dirección es radial saliente porque esta carga puntual es positiva. Y cuando la carga es positiva, entonces el campo eléctrico y también el vector D estaría saliendo de la carga. Bien. Cuando desarrollamos esta integral, vamos a tener que este producto escalar es igual al producto de módulos por el coseno del ángulo que forman estos vectores.
y como se observa es 0 grados. Y el coseno de 0 vale 1. En consecuencia, esta integral finalmente sería igual al producto de los módulos. D sale fuera de la integral, acá se observa, ¿de acuerdo? Y cuando se integran los diferenciales de superficie, vamos a tener la superficie de la esfera, que es 4πr cuadrada. En el segundo miembro, la carga libre, encerrada por la superficie gaussiana, va a ser igual a la carga puntual, como se puede ver acá en este dibujo. ¿De acuerdo? La carga libre, encerrada por la superficie gaussiana, es igual a más Q. Listo, acá se ha reemplazado. Cuando despejo D, me queda esta expresión. D es igual a Q sobre 4πr cuadrada. Por lo tanto, el vector D, porque no se olviden que D es un vector, el vector D será igual a su módulo por su vector unitario. Entonces la respuesta sería sobre 4πr cuadrado por el vector unitario a su R. Esto sería la primera respuesta. Entonces ya tenemos acá el vector D, que es la densidad de flujo eléctrico al interior, ¿no?, del dieléctrico. Para calcular el vector campo eléctrico, recuerden esta relación, ¿no? Se cumple que el vector E, que es el campo eléctrico, está dado por el cociente entre el vector D y la permitividad absoluta. Y como en este caso estamos hablando del interior del dieléctrico, la permitividad absoluta estará dado por el producto de epsilon sub 0 por epsilon sub r, que es la permitividad relativa. Y como la permitividad relativa es dato, miren, vamos a retroceder, acá está, es dato, 2 menos r sobre a, entonces este valor de la permitividad relativa se reemplaza. Y finalmente, esto sería la respuesta para el vector campo eléctrico. Entonces ya tenemos el vector campo eléctrico también al interior del dieléctrico. Para calcular el potencial, porque también piden el potencial eléctrico, debo utilizar esta integral de línea, que ya es bastante conocida. Se cumple que el potencial eléctrico es igual a menos integral de este producto escalar, del vector E con el vector diferencial de L. Esta integral equivale a menos la integral del módulo del vector campo por el diferencial de R. Entonces lo que tengo que hacer es reemplazar este módulo del vector campo eléctrico y luego evaluar la integral. Como ya se halló el campo eléctrico, reemplazo su módulo, lo integro y tengo finalmente el resultado para el potencial. ¿Ya? Hay que verificar de que el potencial viene dado por esta expresión. Q sobre 16A por pi epsilon sub 0 y todo esto multiplicado por 6 más logaritmo de R sobre 2A menos R y todo esto menos 2A sobre R. Este resultado se obtiene evaluando esta integral después de reemplazar la magnitud del vector campo eléctrico. Bien, entonces ya tenemos la primera respuesta, ¿no?, que nos pedían el vector D, el vector E y el potencial en puntos del interior del dieléctrico. Esta pregunta, esta primera parte, tiene un valor de 6 puntos. ¿De acuerdo? Ahora vamos a explicar la segunda pregunta de este problema. Nos piden hallar la densidad de flujo eléctrico, el vector D, aplicando Gauss, la intensidad de campo eléctrico, el vector E,
y el potencial, pero ahora fuera del dieléctrico. ¿De acuerdo? Y también hay que hacer una figura correspondiente a este caso. Bien. Para calcular primero el vector D, la densidad de flujo eléctrico, nuevamente hay que aplicar la ley de Gauss, que ya conocemos. Esta es la forma general de la ley de Gauss, ¿no? Integral cerrada de superficie de este producto escalar del vector D con el vector diferencial de superficie es igual a carga libre. Se procede de manera similar al caso anterior, ¿no? Al que hemos explicado. Para eso se tiene que trazar una superficie gaussiana. Pero en este caso, la superficie gaussiana tiene que estar fuera del dieléctrico. Por lo tanto, hay que hacer una figura similar a esta anterior, pero con la superficie gaussiana acá, fuera del material dieléctrico. ¿De acuerdo? Cuando se aplica la ley de Gauss, se va a obtener prácticamente el mismo resultado que en el primer caso, para el vector D. Porque la carga libre, encerrada por la superficie gaussiana, que ahora está fuera del dieléctrico, la carga libre sigue siendo la carga puntual más Q. Es la única carga que se puede, es la única carga libre que hay en este caso. Entonces la carga libre sigue siendo más Q. Por lo tanto, cuando se reemplaza esta carga libre, el valor del vector D, de la densidad de flujo, es igual al primer caso. Recuerden que D es un vector. Entonces, cuando damos la respuesta, lo tengo que expresar en función a su vector unitario. Entonces, el vector D es igual a Q sobre 4πr cuadrado por el vector unitario a su R. Listo. Para hallar el vector campo eléctrico, nuevamente dividimos el vector D entre la permitividad. Pero, como en este caso, cuando analizo el exterior del dieléctrico, estamos hablando del vacío o aire. Por lo tanto, el épsilon sería el épsilon sub 0. Cuando se divide el vector D entre épsilon sub 0, el resultado finalmente para el campo eléctrico sería este de aquí. Q sobre 4pi épsilon sub 0 r cuadrado por su vector dirección, que es el vector unitario radial a su R. Como ven, el resultado ahora del campo eléctrico es diferente al caso anterior. Y para hallar el potencial eléctrico, nuevamente utilizan esta integral de línea. ¿Ya? El potencial es menos la integral del producto escalar de E por el vector diferencial de D, que equivale a decir menos la integral del módulo del vector campo por el diferencial de D. Hay que reemplazar el módulo del vector campo eléctrico y evaluar la integral. Cuando se reemplaza el módulo del vector campo eléctrico y se evalúa la integral, el resultado final para el potencial es este de aquí. Hay que verificar esta respuesta, ¿ya? Procediendo a desarrollar la integral. Entonces, en este caso se cumple que el potencial es Q sobre 4pi épsilon sub 0 por R. Este potencial, ojo, que es para puntos fuera del dieléctrico. Entonces ya se ha respondido también la pregunta B de este problema número 1, que según nos decían en el examen, también tiene un valor total de 6 puntos. La parte A 6 puntos, la parte B 6 puntos, entonces este problema 1 tiene un total de 12 puntos. Bien.
Vamos a explicar a continuación el problema número 2, ¿ya? A ver, estar atentos. Voy a leer en principio el problema número 2. Dice lo siguiente. Los planos conductores 2x más 3y igual a 12 y 2x más 3y igual a 18 están a potenciales de 100 voltios y 0 voltios, respectivamente. Si epsilon es igual a epsilon sub 0, se pide, primero, hacer la figura correspondiente a la situación descrita. Pero miren lo que les están diciendo acá. Hay que considerar como eje X al eje horizontal, como eje Y al eje vertical y eje Z al que sale perpendicularmente al plano XY. Primero hay que hacer la figura correspondiente. Son dos planos conductores cuyas ecuaciones les están dando. Y los potenciales que tiene cada uno de ellos también les están dando. ¿Dónde está? Con esa información, la figura que corresponde a dicho enunciado es la que se está mostrando aquí. Miren, esto que ven de color morado sería el que corresponde al plano 2x más 3y igual a 12. Y el otro plano, el que está de color azul, sería el que corresponde al plano 2x más 3y igual a 18. ¿De acuerdo? El eje horizontal lo estamos llamando eje X, al eje vertical, eje Y, y esto sería el eje Z. Este plano, el 2x más 3y igual a 12, está a un potencial de 100. Acá se puede observar, 100 voltios. Mientras que el otro plano se encuentra a 0 voltios. Eso según el enunciado. Ya vamos a regresar. Acá está. El segundo plano está a 0 voltios. ¿No? Por lo tanto, aquí esto equivale a que esté conectado a tierra, ¿no? Como se puede observar. Listo. Entonces, lo primero que se pedía era hacer una figura que corresponde a este enunciado. Ahí tienen la figura. La segunda pregunta. Ya, la primera pregunta de hacer la figura, eso tiene un valor de 2 tipos. En la siguiente pregunta me piden calcular el potencial eléctrico en el punto cuyas coordenadas son 5, 2, 6. Ahí está en coordenadas cartesianas. Allá el potencial en ese punto. Y me indican que apliquemos la ecuación de Laplace. Bien. Se trata de un caso peculiar para aplicar la ecuación de Laplace. Como lo estamos explicando aquí, de acuerdo al enunciado, son dos planos paralelos. Además, en la figura se está demostrando. Son dos planos paralelos. Eso fácilmente se puede verificar porque sus ecuaciones son 2x más 3y igual a 12 y la otra ecuación es 2x más 3y igual a 18. Entonces, se concluye de que son dos planos paralelos entre sí. Y como están a diferente potencial estos planos, entonces entre ellos vamos a tener la presencia de un campo eléctrico. Ya saben que el campo eléctrico está dirigido de los puntos de mayor potencial a los de menor potencial. Y como este plano, el 2x más 3y igual a 12, está a 100 voltios, entonces el campo eléctrico está dirigido de este plano al otro plano. Eso es lo que estamos indicando acá. Primero, los planos son paralelos. Segundo, que el vector campo eléctrico está dirigido estamos llamando el plano 1 al plano 2.
¿De acuerdo? Además, sabemos que el campo, las líneas de fuerza que representan al campo eléctrico es perpendicular pues, a la superficie, al plano en este caso. Eso es lo que y como son planos paralelos, yo puedo decir que se cumple esta relación. Es decir, que 2x más 3y es igual a un valor m. Que para un caso vale 12 y para el segundo caso, ¿no? Acá está, para un plano 2x más 3y vale 12 y para el otro caso 2x más 3y es igual a 18. Ese sería nuestro m. Por lo tanto, la solución a la ecuación de Laplace que voy a utilizar tendría esta forma. Sería una función potencial que depende de m y que será igual a una constante a por m más b. Esa sería la forma que tendría la solución a la ecuación de Laplace en este caso. Para hallar las constantes A y B, hay que aplicar condiciones de frontera, eso ya lo sabemos. Y como son dos constantes, A y B, entonces se pueden aplicar dos condiciones de frontera. La primera condición es para el caso que m valga 12, que correspondería al primer plano. Cuando m vale 12, el potencial vale 100. Y la segunda condición de frontera es cuando m sea 18, pero no se olviden que m es 2x más 3. Eso vale 18. En ese caso, el potencial vale 0, según dato. Además, ahí lo hemos indicado. Si yo tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, entonces se puede hallar cada una de ellas. Y resolviendo, simplemente por álgebra, se obtiene que la constante A vale menos 50 tercios y la constante B vale 300. Eso se comprueba desarrollando estas dos ecuaciones. Conocidas estas dos constantes, reemplazamos estos valores primero en la ecuación 2. ¿De acuerdo? Entonces me queda que la función potencial en función de m sería menos 50 tercios de m más 300. Eso sería inicialmente mi función potencial dependiente de m. Pero como m vale 2x más 3y, entonces tengo que reemplazar este valor de m. Cuando se reemplace el valor de m, finalmente la función potencial será igual a menos 100 tercios de x menos 50y y más 300. Eso sería mi función potencial en voltios. ¿De acuerdo? Y como a mí me piden el potencial en el punto 5,2,6, entonces evalúo el potencial reemplazando x igual a 5 y y igual a 2. Ojo que el potencial solamente acá ha resultado en función de x y de y. Hay que reemplazar entonces acá x por 5 y y por 2. Reemplazando, finalmente vamos a tener que el potencial en ese punto, cuyas coordenadas son 5,2,6, es igual a 100 tercios de voltios, lo que equivale a decir 33,33 voltios. Eso sería finalmente la respuesta para el potencial en ese punto P. Pero también nos piden calcular la intensidad de campo eléctrico, es decir, el vector E en ese punto, 5,2,6. Para hallar el vector campo eléctrico, cuando ya conozco el potencial, la manera directa es utilizando esta relación. Ya la sabemos, que el vector campo eléctrico es igual a menos el gradiente del potencial. Cuando ya conozco el potencial, el campo eléctrico se halla directamente con esta relación. Lo que tengo que hacer a continuación es hallar el gradiente
de ese potencial en coordenadas cartesianas y lo reemplazamos. Ya saben ustedes que el gradiente es hallar derivadas parciales. O sea, hay que hallar las derivadas parciales de esta función potencial. En eso consiste ya el gradiente. Calculando dicho gradiente y reemplazándolo en esta ecuación del vector campo igual a menos gradiente, va a resultar que el vector campo es igual, campo eléctrico, es igual a 100 tercios del vector a su x más 50 del vector a su y. Esto sería finalmente la respuesta. Y como ven, el resultado ya no va a depender ni de x ni de y. Por lo tanto, este es un valor constante. Para el punto mencionado, el campo eléctrico tiene este mismo valor. Además, como son dos planos paralelos, ya sabemos que en ese caso el campo eléctrico es uniforme al interior de esos planos. Esto funciona de manera similar a un capacitor plano. Entonces la respuesta sería que el vector campo eléctrico, el vector E, sería 100 tercios a su X más 50 a su Y. Las unidades voltios por metro. ¿Ya? Esta pregunta, la pregunta C, según lo indicado, tenía un valor de 2 puntos. La pregunta B, que pedía en el potencial 4 puntos, eso hace 2 más 4, 6, y hacer la figura en la pregunta inicial A, 2 puntos. En total, 8 puntos. Este problema 2 valía 8 puntos, el problema 1 valía 12 puntos, lo que hace un total de 20. ¿De acuerdo? Entonces ya ahí hemos explicado la resolución de esta pregunta, tal como la resolución de esta práctica, tal como nos indica o nos pide el reglamento de estudio, ¿no? Hay que resolver la práctica calificada luego que ésta se haya tomado. Bien, entonces ya les acabo de explicar la resolución de las preguntas de la primera práctica que rindieron la semana pasada. ¿Ya? Bueno, eso es todo. Gracias por su atención. Miguel, levanta tu micro. Sí, profesor. Ya, a ver, me vas a indicar qué es lo que tengo que hacer a continuación. Mira, ya estoy en el, digamos, en el Meet. ¿Qué hago a continuación? Dejar de presentar y presentar. A ver. Dejar de presentar, ya. Luego. Presenta como normalmente lo hace. Ya, presentar. Toda una pantalla. Sí. Ya, a ver, un minuto. Compartir. Ya, a ver, vamos a esperar. Ya, ahora por favor, voy a poner en pantalla, a ver, dime si aparece el problema número 6. Sí, se lo voy a visualizar. Ya, listo, gracias. A ver, por favor, vamos a continuar. Como ya han visto, ya se ha explicado la resolución de la primera práctica calificada que se les tomó la semana pasada. Entonces ya más o menos ustedes pueden calcular cuánto más o menos sería su nota en esta primera práctica. Bien. Vamos a explicar este problema número 6, que también es para... Esta separata, vamos a poner el inicio, esta separata es de problemas resueltos de métodos generales para resolver problemas electrostáticos. Y recuerden que dentro de los métodos generales teníamos 3. Ecuación de Poisson, ecuación de Laplace y el método de imágenes electrostáticas. Los primeros problemas era para aplicar Poisson, ¿no? Ya los hemos explicado. A partir del problema número, un momento, es de aquí. Problema número 5 es para aplicar Laplace, ¿ya? Este problema 5, de un capacitor plano. Este es para aplicar Laplace, ¿no? Tal como se pide acá, ¿no? Aplicar la ecuación de Laplace para hallar el potencial, en el caso de un capacitor plano.
faltó explicar de manera detallada este problema de aquí. Voy a hacer a continuación, ¿ya? Voy a hacerlo. El problema número 6 y luego el problema número 7. Por favor, a ver, Miguel, ayúdame. Dale una lectura a este problema número 6. A ver, dos conos conductores coaxiales tienen sus vértices en el origen y están definidos por θ1 igual a 40 y θ2 igual a 55 grados. El cono interior está a un potencial de 2000 volts, mientras que el exterior está a 500 volts. Una pequeña cantidad de aislante impide que los conos se toquen. A. Encuentre el potencial en función de θ. B. Determine el potencial en el punto R igual a 0,6, θ igual a 45 y φ igual a 60. C. Calcule el campo en función de R y θ y encuentre el campo en el punto 1. E. Especifique la carga total sobre la superficie en θ igual a 40 en una variación de R de 0,1 a 0,5 y una variación de φ de 100 grados a 170 grados, suponiendo que E es igual a epsilon sub 0 para una variación de θ de 40 a 55 grados. Ya, gracias. Ya, cierra tu micro. Miren, como en este caso me hablan de dos conos conductores coaxiales, lo primero que tengo que hacer es la figura. Si ustedes están observando, aquí solamente hay enunciado, como en la mayoría de problemas que se toman en los exámenes. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es la figura correspondiente. Y como se habla de dos conos conductores, y aquí les están dando los ángulos para cada uno de ellos, 40 grados y 55 grados, y como le dicen que tienen sus vértices en el origen, entonces la figura que corresponde es la que se está mostrando acá. ¿Sí? Ahí ustedes pueden ver los dos conos. Un momentito. Ya, ahí lo dejamos. Miren, tenemos el cono interior que está formando un ángulo θ1, le estamos llamando, que para nuestro caso sería 40 grados. Y el otro cono está formando un ángulo θ2 que, según el enunciado, es 55 grados. Están unidos acá, en el vértice, pero me dicen además que aquí en el vértice hay un aislante. Y tiene que ser así. ¿Por qué razón? Mire, el cono interior está a 2000 voltios, ¿sí? Dato. Y el otro cono, el exterior, está a 500 voltios. Estos son datos, ¿ah? 2000 voltios y 500 voltios son datos. Mejor dicho, los conos están a diferente potencial. Si se tocaran los conos en algún punto, se produciría lo que se llama un equilibrio electrostático. ¿De acuerdo? Algo similar a lo que ustedes llaman equilibrio térmico, para el caso de termodinámica, por ejemplo, ¿no? Cuando dos cuerpos están a diferentes temperaturas y se ponen en contacto, entonces al final se logra el equilibrio térmico. Algo similar ocurre en estos casos. Si yo tengo un conductor a un potencial y el otro a otro potencial y los pongo en contacto, se produciría un flujo de electrones hasta que se logra el equilibrio. Pero ese no es el caso. Por eso que acá tiene que haber un aislante. ¿Ya? Eso es importante que esté claro. El aislante nos permite que cada cono mantenga su potencial. ¿De acuerdo? Bien. La pregunta que nos hacen, miren, acá está, encontrar el potencial, la función potencial dependiente de θ. Miren este dato que es importantísimo. Encontrar la función potencial que depende de θ. Esa es una gran ayuda, porque ya nos están indicando que el potencial solo va a depender de la variable θ. Ojo que en este caso se trata del sistema esférico, ¿de acuerdo? Entonces lo que tengo que hacer es buscar
¿Qué ecuación de Laplace, qué solución a la ecuación de Laplace tengo que utilizar para este caso del sistema esférico cuando la función potencial depende solo de la coordenada θ? ¿Ya? Bien. Por favor, Miguel, levanta un minutito tu micro. Sí, profesor. Ya, mira, voy a poner en pantalla, me confirma si está un PPT. Sí, Ya, métodos listo. generales. Ya, correcto, muchas gracias. Miren, por favor. Acá tenemos el caso del sistema esférico, ¿sí? Sistema esférico. Y en el sistema esférico las coordenadas son R, no se olviden, radio, ángulo θ y ángulo φ. Esas son las tres coordenadas, R, θ y φ. Y como nuestra función potencial solamente va a depender de una de estas variables, entonces acá hay tres posibilidades. Miren acá. Primera posibilidad, que el potencial solamente dependa de R. Segunda posibilidad, que el potencial solamente dependa de θ. Y la tercera, que el potencial solamente dependa de φ. Esos son los tres casos que se presentan en el sistema esférico para problemas unidimensionales, que es lo que estamos viendo, cuando el potencial depende de una sola variable. Bien, como a ustedes les dicen que el potencial es una función de θ, estaríamos acá, en este segundo caso. ¿Sí? ¿Y qué ocurre cuando el potencial depende de θ? Miren la solución a la ecuación de Laplace. Ya saben que hay que igualar este término de acá de Laplaciano, el segundo término lo tienen que igualar a 0. Como esta es una ecuación diferencial de segundo grado, para resolverlo hay que integrar 2 veces. Cuando se integra 2 veces, esta es la solución que se va a obtener. ¿Ya? Eso fácilmente se comprueba. Entonces, miren, la función potencial dependiendo de θ es igual a A por el logaritmo de la tangente de θ medios más B. Esta es la ecuación que yo necesito utilizar. Eso es lo primero que hay que hacer. Ubicar qué solución a la ecuación de Laplace debo utilizar. Y a partir de ahí resolver el problema que nos han planteado. Entonces, vamos a regresar, por favor, Miguel. Me confirma si nuevamente ya estamos en la resolución del problema. Sí, efectivamente. Ya, muchas gracias. Entonces, miren, como acá les dicen, esta es una gran ayuda, que el potencial depende de θ, entonces lo que hacen es justamente, ya, miren, indicar pues que cuando el potencial solo depende de la coordenada θ, la solución a la ecuación de Laplace en coordenadas esféricas está dado por esta ecuación. A logaritmo de la tangente de θ medios más B. Esto lo tengo que tener, ¿no? En algún formulario. Entonces, aquí ustedes ven, tengo 2 constantes, A y B. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hallar esas constantes. ¿Sí? Hay que hallar esas constantes. Para hallar esas constantes, yo tengo que aplicar 2 condiciones de frontera, porque son 2 constantes. Y las 2 condiciones de frontera les dan, miren, les dicen que el cono, cuyo ángulo es 40 grados, está a un potencial de 2000. Esto es dato. Y también les dicen que el otro cono, el que forma un ángulo de 55 grados, está a un potencial de 500. ¿Se dan cuenta? Entonces tengo acá 2 condiciones y tengo que hallar 2 constantes. Algebraicamente ya está resuelto. Entonces se hallan las constantes, que en este caso van a resultar, acá están la respuesta, hay que comprobar estos resultados. La constante A resulta menos 4.191,7473 en voltios. Y la constante B, menos 2.236,53, también voltios. Listo. Estas constantes las reemplazo aquí, en la ecuación 1. Ya saben que mi función potencial, dependiente de θ, es A logaritmo de la tangente de θ medios más B.
aquí reemplazo A y B. Cuando se reemplaza, acá tengo la respuesta, esta sería mi función potencial. ¿De acuerdo? Pero como acá hay 4000 y acá hay 2000 en voltios, entonces yo lo puedo expresar también en kilovoltios para que sea una expresión más reducida. Entonces, en lugar de decir 4191, puedo poner 4,19, negativo, ¿no? Y acá en lugar de decir 2200, pongo 2,24, redondeando. Y ya tengo acá mi función potencial, pero en kilovoltios. Esto sería la respuesta, ¿de acuerdo? Esta de acá también es respuesta, solo que está en voltios. Bien, entonces ya aquí se ha respondido la primera pregunta. El potencial en función de teta, ¿de acuerdo? La siguiente pregunta que nos hacen es que evaluemos cuánto vale ese potencial en este punto 1, cuyas coordenadas son estas. R 0,6 en metros, el ángulo teta 45 grados y el ángulo phi 60 grados. Bien, entonces lo único que hago es reemplazar el valor de estas coordenadas aquí en esta ecuación anterior, ¿no? Reemplazando, se obtiene finalmente que el potencial en el punto 1 estaría dado por este valor. 1,458 kilovoltios. Esto sería el potencial. ¿Ya? 1,46 prácticamente, ¿no? 1,46 kilovoltios. ¿De acuerdo? Siguiente pregunta. Me piden calcular el vector campo eléctrico. Inclusive en la pregunta les dicen que depende de R y teta. Eso también es una ayuda. Para calcular el vector campo eléctrico hay que recordar esta relación. ¿Sí? Conocidísima. Esta relación lo tengo que aplicar siempre y cuando ya conozca el potencial. Y lo que hacemos nosotros cuando se aplica Laplace es hallar el potencial. Y cuando ya tengo el potencial, prácticamente el problema ya está resuelto. Porque a partir del potencial yo puedo hallar el campo, puedo hallar la energía electrostática y cualquier otra cantidad que les pidan. ¿Ya? Entonces, en el caso del campo eléctrico, el vector campo menos el gradiente del potencial. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ir a mis tablas, buscar la ecuación del gradiente, pero en coordenadas esféricas, y hallar dicho gradiente para esta función potencial, esta de acá. Y ya saben ustedes que el gradiente también son derivadas parciales. Hay que hallar esas derivadas parciales y finalmente se obtiene este resultado, ¿ya? El vector E, el vector campo eléctrico, es 4,19 sobre R seno de teta por su vector unitario, A sub teta. Y sus unidades en kilovoltios por metro. ¿Ya? Este resultado, por supuesto que también hay que verificarlo a partir de calcular el gradiente del potencial y le ponemos menos y ya tengo el vector campo. Listo. A continuación nos piden cuánto es el valor de ese vector campo en el punto 1. Bueno, aquí están sus coordenadas. Lo único que hay que hacer es evaluar. Hay que reemplazar el valor de R y el valor de teta, que son de quién depende el vector campo, ¿no? Acá en esta ecuación anterior del campo reemplazan R, 0,6, y reemplazan teta por 45 grados, ¿no? Y el resultado, hay que verificarlo, es esto de acá. El vector E es 9,88 en la dirección A sub teta, en kilovoltios por metro. ¿Ya? Este sería el resultado para el vector campo. A continuación me piden calcular la carga, ¿no? Sobre la superficie del cono cuyo ángulo es 40 grados. Para calcular la carga hay varios métodos, ¿eh? Ustedes utilicen el que crean conveniente, ¿ya? Finalmente, el resultado para la carga, en este caso hay que verificar esta respuesta, 18,14 nanocoulo. La carga que almacena, en este caso el conductor, el cono, el conductor interior, aquí, ¿no? El más pequeño. Recuerden de que si acá hay si el cono, cualquiera de los conos, está a un potencial, significa que almacena cargas.
y debido a esas cargas tiene un cierto potencial. ¿Yo puedo calcular la carga de un conductor? Por supuesto. ¿Está bien? La forma más, digamos, directa de calcular la carga es a partir de la integral. Cuando es una superficie integral de sigma por el diferencial de área. ¿Ya? Esa es la forma más fácil. Acá hemos aplicado otro método, pero el resultado debe ser igual, ¿no? Acá está, 18,14 nanocoulombs. Eso sería la carga del cono interior, que también les piden. Como se dan cuenta, les pueden pedir varias cosas, ¿sabes? La carga, el campo eléctrico, el potencial, etc. Bien. Veamos a continuación este problema número 7. Por favor, Miguel, ayúdame, lee este problema para explicarlo a continuación. Sí, a ver. Los dos planos conductores mostrados en la figura están definidos por dz de 0 a 0,1. Un ángulo phi igual a 0.179 rad y phi igual a 0,188 radianes. El medio que rodea los planos es aire. Para la región 1, una variación de phi de 0,169 rad a 0,188 radianes. Desprecie los efectos de borde y calcule A. El potencial eléctrico en función de phi, B. El campo eléctrico en función de ρ y la densidad de flujo eléctrico en función de ρ. También la densidad superficial de carga en la superficie superior del plano inferior. Y por último, la carga Q en la superficie superior del plano inferior. Ya, gracias Miguel. Miren, bueno, acá sí le dan la figura, como se puede observar, ¿no? Ahí están los planos, ¿ya? Ahí están los planos, sus dimensiones, etc. Como esta figura no es muy clara, entonces lo que hemos hecho acá es primero dibujar lo mismo, pero visto desde otro ángulo. Y esta sería la figura. De repente acá es más fácil comprender. Acá se observa, mira, ahí están los dos planos, ¿sí? Uno de los planos forma un ángulo phi de 0,179 radianes. Acá está en radianes. Lo pueden convertir a grados sexagesimales y va a salir un poco más de 10 grados sexagesimales, ¿ya? Entonces, el primer plano está formando un poco más de 10 grados sexagesimales y está a 200 voltios, ¿de acuerdo? El otro plano forma este ángulo, también lo pueden pasar a grados sexagesimales y va a salir más de 10 grados. Entonces, esta figura es la misma de acá, es la misma, solo que lo estamos mirando desde otro ángulo. El potencial para este segundo plano es 20 voltios y para este primer plano es 200 voltios, ¿sí? Y ojo que, miren, van variando la coordenada ρ de 1 milímetro a 12 centímetros. Por eso que acá hay una pequeña separación, miren, respecto a este eje vertical, ¿no? Acá sería el milímetro, a partir del cual empieza el plano. Listo, esta es la figura. Vayamos a las preguntas, ¿ya? Es lo mismo, pero visto desde otro ángulo para que la vista sea mucho más clara. Miren la pregunta. Me piden calcular el potencial eléctrico en función de phi. Calcular el potencial eléctrico en función de phi. Ya les están dando todo prácticamente ahí. ¿Ya? Calcular el potencial en función de phi. Como acá tengo la coordenada radio ρ, el ángulo phi, este es el sistema cilíndrico. ¿Ya? Sistema cilíndrico. Por favor, un ratito levanta tu micro nuevamente, Miguel. Sí. Ya, mira, voy a poner en pantalla. A ver, dime si ya está el sistema cilíndrico. Sí. Ya, listo. Gracias. Miren. En el sistema cilíndrico, ya saben ustedes, las coordenadas son radio, pero se representa con ρ, acá, ρ. Y luego tengo el ángulo phi y la altura z, la coordenada z. Listo. También hay tres posibilidades, pues, en el sistema cilíndrico, ¿no? La primera posibilidad es que el potencial dependa de ρ, del radio. La segunda posibilidad que dependa del ángulo phi
y la tercera posibilidad que dependa de la coordenada Z. En este caso, me dicen que el potencial depende de phi. Entonces, yo tendría que utilizar como solución a la ecuación de Laplace esta ecuación, que la función potencial dependiente de phi es A por phi más B. Esto es lo que yo tengo que identificar. Por eso que ustedes tienen que tener a la mano estos casos. Bien, vamos a regresar, ¿ya? Miguel, por favor, me confirma si ya nuevamente estamos en la separata de problemas. Sí, profesor. Ya, listo, mira. Entonces, como les dicen que el potencial depende de la coordenada phi, la solución a la ecuación de Laplace que voy a utilizar en este caso para el sistema cilíndrico es esto de aquí, A por phi más B. Esto es en realidad lo más importante, ubicar qué ecuación de Laplace voy a utilizar, para no demorarnos mucho, porque si vamos a empezar diciendo que el laplaciano del potencial vale 0, porque esa es la ecuación de Laplace inicial, laplaciano del potencial igual a 0, ¿sí? Acá está, a ver un minutito, vamos a regresar aquí. Esta es la ecuación de Laplace, ¿de acuerdo? Esto que están mirando acá en la presentación. Laplaciano del potencial igual a 0. Pero para no empezar de aquí, entonces mejor, aquí ya tenemos, a ver, un momento, acá es. Acá ya tenemos resuelto la ecuación de Laplace. Y la solución es esto, pues, A por phi más B. En consecuencia, de frente, empiezo con esta ecuación, A por phi más B. ¿Qué se está observando aquí? Que A y B son incógnitas. Hay que hallar esas incógnitas, esas constantes A y B. Y para hallar esas constantes, obligatoriamente tengo que aplicar condiciones de frontera. Y las condiciones de frontera o condiciones de contorno les dan generalmente como datos. Por ejemplo, les dicen que el primer plano, el que forma 0,179 radianes, está a un potencial de 200 voltios. Esa es una condición. La otra condición, el segundo plano, el que está formando un ángulo de 0,188 radianes, está a 20 voltios. Es otra condición. ¿Ya? Es otra condición. Con dos condiciones, yo puedo hallar las dos incógnitas, ¿no? Ya es solamente un proceso algebraico. Como resultado de ello, miren, se hallan estos valores. Que la constante A resulta menos 20.000 en voltios y la constante B 3.780. Esa constante lo reemplazan acá, ¿no? Aquí, en la ecuación 1. Por lo tanto, mi función potencial dependiente de phi sería menos 20.000, que vale a menos 20.000 phi, más 3.780. Esta es mi función potencial. Y si hay, digamos, alguna duda de que esto es la respuesta, ustedes pueden hacer lo siguiente, ¿ya? Mire, aquí reemplazar phi para el primer caso, 0,179 radianes. Y tendrán que obtener 200 voltios. O también puede reemplazar acá este segundo caso, 0,188 radianes, y van a obtener 20 voltios. Eso a manera de comprobar que esta ecuación es realmente la solución, es la función potencial, que sería la respuesta de lo que nos piden. Entonces, nuestra función potencial dependiente de phi es igual a este valor, menos 20.000 phi más 3.780 voltios. ¿De acuerdo? Entonces, ya tengo ahí respondida la primera pregunta. La siguiente pregunta es calcular el vector campo eléctrico, ¿no? Y como ya hemos dicho, si yo tengo el potencial, el vector campo ya es rápido su cálculo. Simplemente, ¿no?, para hallar el vector campo, aplican esta relación, menos el gradiente. Entonces tienen que hallar el gradiente del potencial. Esta es mi función potencial, ¿sí? El gradiente, pero en el sistema cilíndrico, ¿no? Que también son derivadas parciales. Bueno, hallan el gradiente y esto debería ser el resultado, ¿ah? Hay que verificarlo.
20.000 sobre ρ, en la dirección a su phi. El vector, el campo eléctrico es un vector, entonces tiene que tener su vector dirección. Listo, acá está la respuesta. También nos piden el vector densidad de flujo eléctrico, el vector D, densidad de flujo eléctrico. Bueno, lo único que hay que recordar es esta relación, conocidísima, ¿no? El vector D es igual a epsilon por el vector E. ¿Y de qué va a depender este epsilon? Del medio. Si es aire, solamente ponemos epsilon sub 0. Si es aire. Y si es otro medio, pondríamos epsilon absoluto. ¿De acuerdo? Entonces, este vector D es igual a epsilon sub 0 en este caso, porque es aire, por el vector campo. Y como el vector campo ya se conoce, la constante, epsilon sub 0 es una constante universal, conocida también. 8,85 por 10 a la menos 12. Lo reemplazan y este sería el resultado para el vector de densidad de flujo. ¿Ya? 177 sobre ρ. Bueno, acá está en nanocoulomb por metro cuadrado. ¿Ya? No, porque cuando se reemplaza el epsilon sub 0 es 8,85 por 10 a la menos 12. Por eso que al final acá se está expresando en nanocoulomb. ¿Ya? Nanocoulomb es 10 a la menos 9. No se olvide. Siguiente pregunta. Calcular la densidad superficial de carga del plano inferior. Bueno, cualquier plano o cualquier cuerpo cargado tiene una densidad de carga superficial. Esa densidad de carga superficial siempre se calcula con esta ecuación, que tienen que tenerlo a la mano. Epsilon por el producto escalar del vector campo por el vector unitario normal. Como el vector campo se conoce, entonces hay que reemplazar nada más. ¿Ya? Este es el resultado. 177 sobre ρ. Nanocoulomb por metro cuadrado. Si se fijan, es el mismo valor del vector D, ¿no? Porque matemáticamente son iguales. ¿Ya? Y acá nos están pidiendo, a ver un minutito, ya, esa es la última pregunta. Acá nos están pidiendo la carga eléctrica en la superficie superior del plano inferior. La carga eléctrica del plano inferior. La forma más sencilla de calcular esa carga, cuando es una superficie, es esta ecuación, esta integral. La carga es una integral de superficie de sigma por el diferencial de superficie. ¿Ya? Sigma por el diferencial de superficie. Entonces lo que tienen que hacer es reemplazar sigma, acá está, 177 sobre ρ, el diferencial de superficie, eso también está en tablas para el sistema cilíndrico, tienen que tener sus tablas siempre a la mano para poder hallar los diferenciales de superficie, los diferenciales de volumen para cada sistema de coordenadas. Bueno, acá hay que reemplazar, evaluar y finalmente este sería el resultado, 84,74 nanocoulomb. Eso sería el valor de la carga eléctrica, ¿ya? De la carga eléctrica correspondiente a este plano inferior. Bien. El problema que sigue, ¿no? El de aquí ya corresponde al siguiente tema, es decir, a problemas bidimensionales. Eso lo vamos a explicar en la siguiente clase. Levanta tu micro un momento, Miguel, por favor. Sí, profesor. Ya, a ver, un minutito. Vamos a ir acá estamos, en la plataforma, un minuto. A ver, les voy a pedir, sí, cierra tu micro un momento. Miren, les voy a pedir que revisen para la siguiente clase, que es mañana, esta separata de teoría, ¿ya? Revisen esto, por favor. Pero lo que corresponde, esta primera parte ya lo hemos visto, Poisson ya lo hemos visto. Laplace, eso es lo que estamos viendo. Y esto acabamos de ver. Laplace para una variable independiente. Ya hemos terminado con Laplace para una variable independiente. Acá están todos los casos, ¿no? Esto es lo que quiero que revisen, ¿ya? Cómo aplicar Laplace, pero para problemas bidimensionales. Ya ustedes saben que cuando decimos bidimensionales es que ahora va a depender de dos variables. Bi significa dos variables, ¿ya? Acá hay también tres casos, ¿no? Que el problema esté en coordenadas rectangulares. El siguiente caso
que el problema esté en coordenadas esféricas, acá está. Y el tercer caso, que el problema esté en coordenadas cilíndricas, ¿ya? Revisen esto, porque dependiendo del sistema de coordenadas que corresponda, tendría que aplicar alguna de estas ecuaciones, que como ven son ya más complicadas, porque ahora mi función potencial va a depender de dos variables. Por ejemplo, aquí depende de XY, para el caso del sistema cartesiano. Acá, por ejemplo, depende de R y teta, para el caso del sistema esférico, R y teta. Y en el caso del sistema cilíndrico, acá va a depender de radio rho y del ángulo phi, ¿ya? Entonces, esto ya corresponde a problemas bidimensionales de Laplace, ¿ya? Por favor, esto lo revisan para el día de mañana y ya explicamos problemas sobre este caso. Y también, por favor, den una revisión a este método, el método de las imágenes, que es muy útil para casos ya un poco más reales, el método de imágenes electrostáticas. Y como su nombre lo dice aquí, imágenes, pero ahora son electrostáticas, para entender este método, recuerden cómo se formaban las imágenes, por ejemplo, en el caso de un espejo plano. Imagínense ustedes que esta línea horizontal corresponde a un espejo plano, ¿no? Esto que está arriba sería el objeto y esto de acá sería su imagen. Si ustedes se acuerdan cómo se forman las imágenes en el caso de un espejo plano, entender este caso del método de imágenes electrostáticas es sencillo, ¿no? Acá está el objeto, acá está su imagen. Esto sería más o menos similar a un espejo plano. También hay caso de los espejos esféricos, pero eso no lo vamos a tocar. Solamente el caso del espejo plano, ¿ya? Entonces revisen esto también, método de imágenes, porque hasta aquí vamos a ver la clase del día de mañana. Y por supuesto el examen parcial viene hasta este tema, ¿ya? Por favor, por el día de hoy nos vamos a quedar aquí. Levanta tu micro un minutito, Miguel, por favor. Sí. Ya, voy a detener aquí, ya, a ver un minutito, la grabación.